Durante años pensé que mi historia era la de cualquier hijo de clase media que había tenido mala suerte. Mis padres siempre me dijeron que no podían pagar mis estudios universitarios, que apenas alcanzaba el dinero para sobrevivir y que todos debíamos sacrificarnos. Crecí escuchando las mismas frases: no hay dinero. Las cosas están difíciles. Tendrás que buscar una beca. Nos gustaría ayudarte, pero no podemos. Yo les creí. Trabajé desde adolescente, vendí cosas por internet, hice trabajos ocasionales y renuncié a oportunidades porque asumía que la situación económica de mi familia era tan complicada como ellos la describían. Lo que nunca me dijeron era que cuando tenía 9 años participé en un concurso nacional infantil que terminó convirtiéndose en noticia local. Recuerdo vagamente las cámaras, las entrevistas y una ceremonia donde me entregaron un cheque enorme. Yo era demasiado pequeño para comprender cuánto dinero representaba, así que mis padres me dijeron que lo guardarían en una cuenta especial para mi futuro. Durante años esa historia quedó enterrada en mi memoria porque confiaba completamente en ellos. Todo cambió el día que mi madre, durante una discusión familiar, mencionó accidentalmente aquel concurso. No fue una confesión, fue un comentario casual. Dijo algo como: después de todo lo que hicimos por ti. Cuando le pregunté a qué se refería, noté algo extraño. Mi padre se puso nervioso. Mi madre cambió de tema, y por primera vez en mi vida sentí que ambos ocultaban algo. Esa misma noche empecé a buscar documentos viejos, fotografías y recortes de periódico. Lo que encontré fue suficiente para quitarme el sueño durante semanas. El premio no había sido una cantidad simbólica. Había sido una suma tan grande que, invertida correctamente, habría podido pagar mi educación completa, comprar una vivienda modesta y todavía sobrar dinero. De repente, todas las dificultades económicas que me habían contado durante años comenzaron a parecer una mentira cuidadosamente construida. Durante los meses siguientes me obsesioné con descubrir la verdad. Revisé archivos públicos, hablé con antiguos organizadores del concurso y localicé a personas que habían estado presentes aquel día. Todos recordaban perfectamente el premio porque había sido excepcional para un niño de mi edad. Poco a poco fui reconstruyendo una historia que mis padres habían intentado borrar. Descubrí que el dinero había sido depositado en una cuenta administrada por ellos, hasta que yo alcanzara la mayoría de edad. Legalmente no podían usarlo para gastos personales. La revelación me golpeó como un tren. Cuando confronté a mis padres, ambos reaccionaron exactamente igual: negación absoluta. Mi padre dijo que el dinero nunca había sido entregado. Mi madre afirmó que los organizadores habían exagerado la cantidad para generar publicidad. Pero ya tenía documentos, ya tenía registros bancarios parciales, ya tenía testimonios. Sus explicaciones comenzaron a cambiar cada vez que los enfrentaba. Primero dijeron que el dinero había desaparecido por una mala inversión. Después afirmaron que lo utilizaron para cubrir gastos familiares urgentes. Luego aseguraron que todo había sido por mi bien. Lo más doloroso no era el dinero. Era descubrir que me habían mentido durante más de 20 años. Cada sacrificio que hice para pagar mis estudios comenzó a sentirse como una broma cruel. Mientras yo trabajaba jornadas interminables para costear libros y matrículas, ellos insistían en que apenas podían llegar a fin de mes. Sin embargo, al revisar fechas y movimientos financieros, encontré algo todavía más extraño. Coincidían perfectamente con la compra de una casa más grande, 2 vehículos nuevos y varias remodelaciones importantes. Todo ocurrió poco después de que el premio llegara a sus manos. Cuando les mostré esas coincidencias, el silencio en la habitación fue tan pesado que pude sentir como algo se rompía para siempre entre nosotros. Pensé que ya conocía toda la verdad, pero estaba completamente equivocado. Unas semanas después recibí una llamada inesperada de mi tía Clara, la hermana de mi madre. Nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero me pidió que la visitara porque tenía algo importante que contarme. Lo que escuché aquella tarde cambió por completo la historia. Mi tía me reveló que años atrás había discutido violentamente con mis padres precisamente por el dinero del premio. Según ella, el plan original era colocarlo en un fondo, protegido para que yo pudiera acceder a él cuando fuera adulto. Sin embargo, mis padres empezaron a retirar cantidades cada vez mayores. Cuando otros familiares intentaron intervenir, ellos rompieron relaciones con varios miembros de la familia. Pero eso no era todo. Mi tía me entregó copias de cartas antiguas enviadas por un asesor financiero. En esas cartas aparecía una cifra, muy superior a la que yo había calculado inicialmente. Resultó que el dinero no solo había sido guardado durante un tiempo, sino que también había generado rendimientos importantes antes de desaparecer. La cantidad final era suficiente para cambiar varias vidas.
Sentí una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Pero entonces llegó el verdadero golpe. Mi tía me confesó que mi madre no había sido la principal impulsora del plan. Había sido mi padre, el hombre que durante toda mi vida se presentó como la víctima de las malas decisiones familiares. Había sido quien diseñó casi todo. Durante años yo había culpado en secreto a mi madre porque parecía más dominante. Descubrir que mi padre había estado detrás de gran parte del engaño me dejó completamente devastado. La situación explotó cuando decidí emprender acciones legales para acceder a toda la documentación posible. Fue entonces cuando apareció un personaje inesperado, mi primo Daniel. Siempre habíamos tenido buena relación y yo pensaba que estaba de mi lado. Se ofreció a ayudarme, revisó documentos conmigo y se convirtió en una especie de aliado durante la investigación. Durante meses confié en él. Le conté cada avance, cada sospecha y cada prueba que encontraba. Lo que no sabía era que Daniel estaba informando secretamente a mis padres de todo lo que hacía. Lo descubrí por accidente cuando recibió un mensaje mientras estaba conmigo. No pretendía espiarlo, pero la pantalla se iluminó y alcancé a leer una frase enviada por mi madre. ¿Ya sabe algo de las transferencias? Sentí como la sangre se me congelaba. Cuando lo enfrenté, terminó confesando que llevaba meses actuando como intermediario. Mis padres le habían prometido una parte del dinero si lograban evitar que yo descubriera toda la verdad. Aquella traición me destruyó emocionalmente. No solo estaba perdiendo la confianza en mis padres, también estaba perdiendo a personas que consideraba cercanas. Sin embargo, gracias a esa confesión conseguí algo inesperado. Daniel, sintiéndose culpable, me entregó correos electrónicos, mensajes y documentos que había recibido de ellos. Entre esos archivos apareció una pieza clave, una serie de conversaciones donde mis padres discutían exactamente cómo justificar la desaparición del dinero en caso de que yo preguntara algún día. Cuando creía que nada podía sorprenderme más, apareció un segundo giro todavía más devastador. Analizando aquellos documentos encontré referencias constantes a una persona llamada Ernesto. El nombre aparecía una y otra vez junto a movimientos financieros sospechosos. Después de investigar, descubrí que Ernesto había sido socio comercial de mi padre durante años. Lo contacté esperando obtener respuestas. En cambio, recibí una revelación que me dejó sin palabras. Según Ernesto, una parte importante de mi dinero nunca se gastó en la familia. Fue utilizada para financiar negocios privados que mi padre mantenía, ocultos incluso para mi madre. Aquello significaba que mis padres no habían actuado siempre como un equipo. En realidad, mi padre había engañado también a mi madre en varios aspectos. Cuando ella descubrió parte de la verdad años después, decidió guardar silencio porque admitirlo habría significado reconocer su propia participación. De repente entendí por qué sus versiones eran tan contradictorias. Ambos estaban mintiendo, pero cada uno protegía secretos diferentes. La familia que yo conocía estaba construida sobre décadas de engaños cruzados. Ninguno era completamente inocente y ninguno conocía toda la historia del otro. Sentí que toda mi infancia, mis recuerdos y mis afectos se transformaban en algo irreconocible. El momento de máxima tensión llegó durante una reunión familiar organizada por mi abuela. Yo llevé toda la documentación recopilada durante más de un año. Mis padres llegaron convencidos de que podían seguir manipulando la situación. Pero aquella vez todo fue diferente. Frente a familiares, amigos cercanos y personas que conocían parte de la historia, comencé a presentar pruebas, una tras otra, cartas, registros, mensajes, testimonios. Las excusas se derrumbaron rápidamente. Mi madre terminó llorando. Mi padre permaneció en silencio durante varios minutos antes de admitir parte de los hechos. Sin embargo, cuando parecía que finalmente estaba escuchando la verdad completa, ocurrió algo que nadie esperaba. Mi abuela se levantó y confesó que ella también había sabido del dinero desde el principio. Durante décadas guardó silencio porque temía que la familia se destruyera si la verdad salía a la luz. La habitación entera quedó paralizada. La última persona en quien todavía confiaba había conocido parte del engaño todo ese tiempo. Fue el instante más doloroso de toda mi vida. Comprendí que el problema no era solo el dinero. Era una cadena interminable de silencios, cobardías y decisiones egoístas que se habían acumulado durante años. La revelación final llegó semanas después y terminó de cambiarlo todo. Mientras revisaba archivos antiguos, encontré el contrato original del premio. Allí descubrí una cláusula olvidada que nadie había mencionado nunca. El dinero restante. Si existía algún remanente o inversión vinculada al fondo original, seguía legalmente asociado a mi nombre. Tras una investigación financiera más profunda, apareció una cuenta prácticamente abandonada que había permanecido
Activa durante décadas, no contenía toda la fortuna perdida, pero sí una cantidad considerable que nadie esperaba encontrar. Paradójicamente, mis padres habían pasado años peleando, mintiendo y destruyendo relaciones mientras una parte del dinero seguía existiendo. Recuperé esos fondos y los utilicé para terminar mis estudios, pagar deudas y construir una nueva vida lejos de todo aquel caos. Hoy casi no tengo contacto con mis padres. Algunos familiares me dicen que debería perdonarlos. Otros creen que jamás debería volver a hablarles. Sinceramente, ya no me obsesiona el dinero. Lo que todavía me cuesta aceptar es que las personas que más debían proteger mi futuro fueron las mismas que lo sacrificaron por sus propios intereses. A veces pienso en aquel niño que ganó un concurso creyendo que el mundo era un lugar simple y seguro. Si pudiera hablar con él, le diría una sola cosa: las pérdidas económicas se pueden recuperar, pero la confianza rota deja cicatrices que duran toda la vida. Muchas gracias si llegaste hasta aquí.